Para continuar con anatomía de hígado, vamos con esta segunda parte para hablar de la segmentación hepática portal. Habíamos dicho que el hígado tenía una división morfológica que lo dividía en lóbulos y una división funcional que lo dividía en segmentos. De esto es lo que hablaremos en este video, de la segmentación hepática portal. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, acá tenemos una vista inferior del hígado, estamos viendo su cara visceral, cosa que ya estudiamos previamente en el video anterior. Observamos su surco en H y acá nos encontramos con el pedículo hepático entrando en el hilio hepático. La vena porta es el elemento más posterior del pedículo hepático y a pesar de ser vena, ella va a llevar sangre al hígado. Es decir, ella no va a recoger sangre de la víscera como normalmente hace una vena, sino que más bien ella va a llevar sangre al hígado. Ella lleva al hígado aproximadamente el 80-85% de la sangre que éste recibe. El resto es llevado al hígado a través de la arteria hepática propia y luego esa sangre sale del hígado a través de la vena cava inferior, que esa sí cumple su función de vena. Bien, luego de que esta vena porta entra al hígado, se divide en dos ramas, una derecha y otra izquierda. Luego esas ramas van a subdividirse en otras ramas que van a llegar a diferentes sectores del hígado. Esos sectores los llamaremos segmentos. Y eso es lo que se conoce como segmentación hepática portal. Segmentación porque lo divide en segmentos, hepática porque estamos hablando de hígado y portal porque es a través de las ramas de la vena porta. Entonces, como siempre, vamos haciendo nuestro propio dibujo. Esto va a ser una vista inferior del hígado, pero ahora para observar la distribución de las diferentes ramas de la vena porta dentro del hígado. Esto es anterior, esto es posterior, la parte más grande del hígado siempre es derecha, la parte más pequeña siempre es izquierda. Ahí viene la vena porta que forma parte del pedículo hepático, que entra en el hilio hepático, y se divide en dos ramas, que dentro del hígado a su vez se van a subdividir en más ramas para llegar a los diferentes segmentos. Las ramas de la vena porta van a ser entonces una rama derecha y una rama izquierda. Esta rama izquierda inmediatamente me da una rama pequeñita hacia posterior. Y luego continúa su trayecto para dividirse en dos ramas más, una que va hacia atrás y otra que va hacia adelante. La que va hacia adelante se le denomina proceso de Retzius y termina dando dos ramas más, una que va hacia la región lateral izquierda del hígado y otra que va más hacia la región medial del hígado. Luego, la rama derecha, que tiene más longitud que la izquierda, en mitad de su trayecto me va a dar una rama hacia anterior que se divide a su vez en dos ramas más, una que continúa el trayecto hacia adelante y otra que se devuelve. Finalmente, ya donde termina el trayecto de la rama derecha, se va a dividir en dos ramas más, una que va hacia anterior y otra que va hacia posterior. Conociendo esta distribución, podemos dividir al hígado entonces en 8 segmentos, y a cada uno de esos segmentos les va a llegar una rama de la vena porta. Y vamos a enumerarlos en números romanos, en sentido contrario a las agujas del reloj, y comenzando por este segmento que es al que le llega la primera rama de la distribución de la vena porta. Segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora bien, imaginándonos una línea acá y otra línea acá, podemos dividir al hígado y decir que estos 4 segmentos están en el lado derecho del hígado. Estos 4 segmentos están en el lado izquierdo del hígado. A su vez, estos 4 segmentos son posteriores y estos 4 segmentos son anteriores. Y finalmente tenemos que estos dos segmentos y estos dos segmentos están en la región lateral del hígado. Y estos dos segmentos y estos dos segmentos se les considera paramedianos porque están paralelos al medio. Tomando en cuenta todos estos parámetros, podemos ahora también darle nombre a los segmentos del hígado. Ya los enumeramos, ahora les vamos a dar nombre. Comenzamos por acá. Segmento paramediano posterior izquierdo. Segmento lateral posterior izquierdo. Y así vamos con todos. Segmento lateral anterior izquierdo. Segmento paramediano anterior izquierdo. Segmento paramediano anterior derecho. Segmento lateral anterior derecho. Segmento lateral posterior derecho. Y finalmente segmento paramediano posterior derecho. Aquí vemos una imagen del atlas. Fíjense la vena porta formando parte del pedículo hepático y que después se distribuye
en cada uno de los segmentos del hígado. Segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y finalmente el 8. Vemos también que los otros elementos del pedículo hepático, la vía biliar y la arteria, terminan distribuyéndose como satélites de estas ramas de la vena porta. O sea, siguen el trayecto también de las ramas de la vena porta. Aquí vemos la vesícula biliar y aquí vemos la vena cava inferior. Y finalmente observamos una imagen real de la segmentación hepática portal. Esta es una imagen que, por cierto, conservo con mucho cariño porque es la primera disección que hice en mi vida. Y bueno, vemos que este hígado está disecado diferente al hígado que vimos en la división morfológica. El hígado en la pieza, desde su vista inferior, lo podemos ver disecado de dos maneras. Una es para la división morfológica, en donde vemos completo el lóbulo derecho, el lóbulo cuadrado, el lóbulo caudado y el lóbulo izquierdo. También podemos observar la vesícula biliar, que en este caso no se ve, la vesícula biliar, la vena cava inferior, el ligamento venoso arancio y el ligamento redondo del hígado. ¿Okay? Se ve el pedículo hepático con sus conexiones con la vía biliar, con la vesícula biliar, y entrando al hilio hepático y todo se ve completo. ¿Okay? Eso es para estudio del surco en H y de los 4 lóbulos. Ahora bien, este hígado está disecado para la división funcional, es decir, para la segmentación hepática portal. Aquí yo tuve que ir escarbando, quitando tejido del hígado, para seguir el trayecto de cada una de las ramas de la vena porta y así poder estudiar su distribución. Entonces, vamos a ir viendo algunas estructuras para poder orientarnos. Acá tenemos la fosita cística, donde sabemos que debería estar la vesícula biliar, que en este caso no está. Acá la vena cava inferior, acá el ligamento redondo del hígado y acá el ligamento venoso arancio. Vemos entonces el pedículo hepático que aquí está incompleto porque faltaría la vía biliar. No vemos ni el conducto colédoco, ni el conducto hepático común, ni el conducto hepático derecho o izquierdo, ni tampoco el conducto cístico, ni la vesícula biliar. ¿Ok? Pero sí vemos a la arteria hepática propia que forma parte de ese pedículo hepático y que se divide en una arteria hepática derecha y una arteria hepática izquierda y va a dar más ramas que van a continuar con la misma distribución de las ramas de la vena porta, van a ser satélites de la vena porta. Y ahora sí, la protagonista de esta historia es la vena porta, que se divide en una rama derecha y en una izquierda. Fíjense cómo acá me da una pequeñita hacia posterior que va hacia el segmento 1 y coincide con el lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel. Luego me da la del segmento 2, proceso de Retzius, y segmento 3 y segmento 4. La del segmento 4 coincide con el lóbulo cuadrado. Por su parte, la rama derecha me va a dar entonces una rama para el segmento 5 y también otra que se devuelve para el segmento 8, que no sé si ahí la ven bien, está bastante profundo. ¿Qué pasa? Que desde la vista inferior vamos a ver bien el segmento 1, pero no vamos a ver o no vamos a ver tan bien al segmento 8. Si la disección fuera desde la vista anterior, veríamos bien al segmento 8, pero no vemos al segmento 1. Esa es una diferencia importante. Entonces, ahí está bastante profundo el segmento 8. Y luego finalmente la rama derecha se termina dividiendo para el segmento 6 y para el segmento 7. Aquí hay otras ramas que es importante no confundirlas en la pieza con las ramas de la vena porta. Estas venas van a ser afluentes de la vena cava inferior y se les denomina venas hepáticas o venas suprahepáticas. ¿Ok? Son estas que están acá. Estas van a recoger la sangre del hígado, hay tres, una media que no la vemos en esta pieza, una derecha y una izquierda, ¿ok? Entonces van a traer la sangre hacia la vena cava inferior. Estas venas, fíjense la diferencia con las ramas de la vena porta, están más colapsadas, tienen paredes más finas, la de la vena porta se ven como paredes más gruesas y están menos colapsadas. Y aparte, la principal diferencia a notar es saber la distribución de las ramas de la vena porta. Si nosotros seguimos el trayecto, vamos a ver que en ningún momento coincide con estas venas y que se terminan dirigiendo, tienen una dirección hacia la vena cava inferior. ¿Ok? Y aquí está la imagen sin los dibujitos. Les recomiendo que pausen el video y vayan viendo cada una de las estructuras. Aquí tenemos la vena porta, rama derecha, rama izquierda, segmento 1, 2, 3, 4
5, 6, 7 y 8. Y fíjense acá las venas suprahepáticas como son diferentes a las ramas de la vena porta. Acá tenemos la vena suprahepática derecha, fíjense que tiene paredes más débiles, la de la vena porta son más resistentes, y aquí está más colapsada, esta no está tan colapsada. Pero lo más importante es saber la distribución de las ramas de la porta, porque así vemos que estas ramas no coinciden en ese trayecto que ya no aprendimos. Y con eso terminamos anatomía de hígado. Espero que les haya gustado. Yo soy José Villavicencio y esto es MedTutor Academy.